Un saludo para todos amigos, les habla el Pastor Johnny Jiménez. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de entrar a sus hogares. Hoy seguimos con el libro de Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 7, un capítulo bien interesante. Pero antes de entrar a la meditación de la palabra de Dios, me gustaría hacer un anuncio, o quizás unos poquitos anuncios ustedes vieron allí en la pantalla, que ya comenzamos el banco de comida, tenemos mucha comida los jueves de 3:30 en adelante, tenemos comida para todos, así que invite a sus familiares, invite a los amigos, es una buena manera de hacer la obra de Dios. Y Sociedad de Jóvenes, el próximo sábado va a comenzar a las 5, pero lo vamos a hacer en el Parque de los Veteranos. Lo que va a suceder es que a las 5 vamos a hacer una caminata y a las 7 vamos a atender nuestro servicio de Sociedad de Jóvenes. Haremos lo posible por transmitirlo a través de Zoom. Así que te invitamos a que te nos unas. Si no puedes ir a la caminata, te invitamos para que te unas a Sociedades Jóvenes a través de Zoom. Siempre tenemos muchos pedidos de oración y tenemos muchos agradecimientos. Sabemos que Dios ha estado trabajando y Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. A muchos de nosotros el Señor nos ha mantenido con bien, nos ha cuidado, nos ha librado de la pandemia. Y aunque algunos no tenemos trabajo, tenemos salud. Gloria a Dios por eso, agradecidos a Dios por eso. Pero queremos orar por aquellas personas que no tienen, no están pasando, que están pasando por otra situación diferente. Aquellas personas que pudiéramos decir han perdido el trabajo, ¿no? Aquellas personas que están batallando con problemas de salud. Quiero decirle que no nos hemos olvidado de ustedes. Tenemos una lista bien grande. Obviamente no la podemos mencionar aquí, es muy larga, pero en esa lista bien grande oramos por cada uno de ustedes y los recordamos y siempre pedimos para que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares y sobre todo lo que hagan. Con esto en mente vamos a tener unas palabras de oración. Vamos a orar, querido Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has bendecido y de alguna manera nos has protegido. Pero como ya mencionamos, Señor, oramos por aquellas personas, hermanos de nuestra iglesia que están pasando por momentos difíciles. Oramos por hermanos de nuestra iglesia que están pasando por momentos de enfermedad, Señor. Hasta ellos lleguen tus bendiciones. Que hasta ellos lleguen, Señor, tu Espíritu Santo, tus consuelos. Que hasta ellos lleguen la esperanza y la fe que tú traes, Señor. Bendícenos como iglesia, Señor. Bendice la voz Silmar, cada persona, cada miembro, cada joven, cada adulto, cada integrante de la iglesia. Oramos, Señor. En tus manos los ponemos. Y prepáranos para cuando la iglesia sea abierta, estemos seguros y salvos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Obviamente me gustaría decirle que tenemos planes de abrir la iglesia, posiblemente para el mes que viene. Así que pedimos sus oraciones para que todo vaya bien y bueno, que el Señor nos bendiga en lo que hacemos el proceso. Revelaciones de esperanza. Vamos directo al libro de Apocalipsis, revelaciones de esperanza. Antes de entrar al tema que tenemos para hoy, me gustaría hacer un resumen del capítulo que hicimos la semana pasada, el capítulo 6. Hablamos de la última trompeta. Y si pudiéramos resumirlo, pudiéramos decir que el sexto sello, nos enfocamos el martes pasado en el sexto sello. Y pudiéramos decir que hay dos interpretaciones y una interpretación, yo diría una interpretación híbrida, que incluye lo pasado con lo futuro, el sexto sello. Y de acuerdo a esta interpretación, el gran terremoto comenzó en el año 1755, fue el terremoto de Lisboa. El 19 de mayo de 1780 ocurrió el oscurecimiento del sol y la luna. El 13 de noviembre de 1833 fue la caída de las estrellas. Y este sello culmina con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a esta interpretación. Es una interpretación pues que muchos adventistas tenemos en cuenta esta interpretación, ¿no? Es algo que pasó en el pasado y que continuará, que la estamos viviendo en el presente, el sexto sello, pero que se extiende hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay otra interpretación, ¿no? Hay otra interpretación que es una interpretación futurística del sexto sello. ¿A qué me refiero? A que los eventos del sexto sello ocurren simultáneamente. Por ejemplo, en la venida de Cristo habrá un gran terremoto y ese terremoto, los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice la Escritura. En la venida de Cristo el sol se va a oscurecer, la luna no hará su lumbre, ¿no? En la venida de Cristo habrá como la caída de estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, va a ser un evento catastrófico, un evento magnífico, un evento glorioso para aquellos que creemos en Dios,
que creemos en Cristo, le estamos esperando, pero para muchos va a ser un evento trágico, un evento donde van a decir, escondernos de la presencia de aquel que viene, ¿no? Y para muchos va a ser un evento donde dice, bueno, Jesús lo describe como el lloro y el crujir de dientes. O sea, allí termina, ¿no? Termina el sexto sello con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no importa o cualquier interpretación, o sí importa en cierta forma cualquier interpretación que usted haga o que tenga respecto al pasaje, pero lo que sí podemos notar aquí es que todos estos eventos llegan a la venida de Cristo. Ahora, si usted cree en la interpretación histórica pasada, o si cree en la interpretación futurística, algo que va a suceder en el futuro, lo cierto es que al final el sexto sello termina con la venida de Cristo. Y la gente clamando, wow. Bueno, aquellos que no creen, escondiendo de la presencia de aquel que viene, ¿no? O sea, es interesante porque al final llevamos, o la palabra de Dios nos lleva a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo que no podemos evitar, algo que no podemos cambiar, y es algo que estoy seguro que todos estamos de acuerdo de que va a suceder. Bien, antes de entrar al capítulo de esta noche, quiero darle como un tip, o quiero darles unos símbolos, ¿no? Y quiero hacer esto pues en lo que nos queda de tiempo, todos los días que estudiemos, todas las noches que estudiemos. Cuando hablamos de profecías son símbolos. Símbolos, ¿qué significan estos símbolos? Y usted puede buscar los versículos bíblicos, no los tengo aquí, pero están asociados con estos pasajes. Por ejemplo, en la profecía bíblica el caballo significa poder y fuerza. Ya vimos los caballos, los jinetes del Apocalipsis, hablamos de ello ya. El dragón, ¿qué significa? O a quién representa. Bueno, el dragón pues representa a Satanás y a sus ángeles. Las bestias en las profecías representan reinos, gobiernos, poder político. Parte de esa profecía la encontramos en Daniel y también la encontramos aquí en Apocalipsis. El cordero pues obviamente habla de Jesús, simboliza a Jesús, al sacrificio que él ha hecho por nosotros. El león también en la profecía significa a Jesús, al poder, el león de la tribu de Judá. El oso en las profecías significa poder destructivo. En este caso se refería a Medo-Persia. O sea, estas cosas que yo le estoy diciendo ustedes las pueden copiar para que no se les olvide, ¿no? El leopardo, pues en la profecía significa a Grecia. Especialmente en la profecía de Daniel, cuando se habla de Grecia. La serpiente, pues no tenemos mucho que hablar, o pudiéramos hablar mucho, pero la serpiente representa a Satanás. Los lobos en las profecías representan al enemigo, que son astutos, son cuidados. Y la paloma en la profecía representa al Espíritu Santo. O sea, si no hizo nota de estos símbolos, lo aconsejo que lo haga, porque todos los días vamos a ver un poco de ellos, pero es bueno saber estos símbolos para poder interpretar la profecía y ver exactamente de qué está hablando la Escritura. Bien, vamos al capítulo 7, 144,000. Si fuéramos a resumir el capítulo 7, se divide en 4 secciones. La primera sección, un ángel sella a los siervos de Dios en sus frentes. La segunda sección, el número de los que fueron sellados, número determinado de cada tribu de Israel. La tercera sección, delante del trono hay una innumerable multitud de todas las naciones con vestidos blancos, palmas en sus manos. Y sus ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero. Cuando hablamos de los 144,000, a veces a mí me da un poquito de risa porque hay tantas interpretaciones de los 144,000. Vamos a ver 3 interpretaciones y vamos a analizar cuál es la que más nosotros pues creemos que se asemeja a la realidad. Cuando vamos a los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, si usted tiene su Biblia puede seguir conmigo o si no puede leer. Apocalipsis capítulo 7 del 3 al 1 pues nos hablan de los 144,000 un poco, o más bien nos da una introducción a los 144,000. Dice, después de esto, o sea, después de los sellos, después de la visión que tuvo el profeta de los sellos, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos sobre la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. A 4 ángeles. ¿Qué simbolizan estos ángeles? Pues estos ángeles simbolizan un instrumento divino que detiene las fuerzas del mar en el mundo hasta que se haya terminado la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en su frente. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros analizamos este pasaje en contexto
con la lucha entre Satanás y Dios, nos damos cuenta que Satanás está loco o está deseoso por destruir la tierra. Es más, estas plagas que vemos, todas las cosas que están sucediendo, son ataques de Satanás, porque Satanás quiere destruir la tierra. Sin embargo, estos 4 ángeles están como mensajeros de Dios, son los mensajeros de Dios y que, pudiéramos decir, son más de 4 ángeles que están haciendo todo lo posible para que Satanás no lleve a cabo sus propósitos hasta que no sean sellados los 144,000. O sea, en otras palabras, Dios todavía está interviniendo por su pueblo. Dios todavía está interviniendo por la raza humana. O sea, tenemos un tiempo de oportunidad, tenemos un tiempo de gracia donde podemos buscar a Dios, donde podemos arrepentirnos. Y Satanás quiere destruir todo esto. Satanás quiere traer un caos sobre la tierra y Dios lo está deteniendo. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? No vas a hacer daño, no vas a destruir hasta que no sean sellados, ¿no? Cuando vamos al simbolismo de estas profecías, los 4 ángulos significa que todo el mundo está amenazado. Ustedes han oído hablar del norte, sur, este y oeste, o sea, los 4 puntos cardinales de la tierra, a eso es a lo que se está refiriendo. Los 4 vientos, bueno, en las escrituras los 4 vientos a menudo representan los 4 puntos cardinales, pero estos 4 vientos son claramente fuerzas destructoras. No sé si alguna vez has estado en un tornado. A mí me ha tocado pasar por 2 tornados. Bueno, no directamente, pero pasaron cerca de donde yo estaba viviendo. Y déjenme decirle que eran vientos destructores. A los árboles grandes los movían así, que casi tocaban hasta el suelo. Y muchos árboles grandes también eran levantados. O sea, los vientos en la profecía es señal de destrucción. Son vientos destructores. Y el paralelo más cercano se halla probablemente en Daniel 7:2, donde representan a las fuerzas en lucha de las cuales surgen grandes naciones. Si vemos lo que significa la tierra, nos dice allí que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, ¿de qué está hablando? Acuérdense que estamos hablando o estamos mirando una profecía simbólica, ¿no? ¿Qué significa la tierra en profecía apocalíptica? Significa lugares poblados. Si la tierra es lugares poblados, el mar significa lugares menos poblados. Y el árbol o los árboles significan la naturaleza, ¿no? La creación de Dios. En otras palabras, estos 4 vientos, estos ángeles que estaban deteniendo estos 4 vientos que iban a destruir la tierra, pues eran o son de un carácter mundial. No es algo que alguien se puede esconder o alguien dice, bueno, a mí aquí no me va a pasar, no, yo me voy a la montaña y a mí no me va a suceder. No se trata de eso, sino se trata de que estos acontecimientos son acontecimientos mundiales que nos van a afectar a todos de una manera o de otra. Estas fuerzas destructoras, dice la nota, estas fuerzas destructoras, vistas a la luz del gran conflicto entre Cristo y Satanás, representan los esfuerzos de Satanás para extender la ruina y la destrucción por todas partes. Y déjenme decirle que Satanás no ha destruido este mundo porque Dios no se lo ha permitido. Dios lo tiene controlado. Pero dice la Escritura, hay de los moradores de la tierra que Satanás vino a este mundo porque sabe que le queda poco tiempo. No, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás está listo para destruir y esa es su obra, viene a destruir, el enemigo viene a destruir. O sea, Juan vio en visión simbólica a 4 ángeles, pero en verdad se emplean muchos ángeles en la tarea de refrenar los malos designios del enemigo. En Apocalipsis el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, la orden aquí es no hacer daño hasta que se hayan sellado estos 144,000 o estos siervos de Dios, ¿no? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, la tierra, el mar, los árboles, en otras palabras, no hagan daño a la multitud
o a las personas, no hagan daño a la naturaleza, no hagan daño a lo que Dios ha creado, hasta que se cierren, ¿no? Hasta que se sellen más bien los 144,000, ¿no? Y este sello da testimonio y semejanza del carácter de Cristo. Obviamente siempre hemos pensado, bueno, ¿cuál será el sello? ¿No será? Bueno, más adelante Apocalipsis habla de un sello en la frente y un sello en las manos, ¿no? Pero ¿de qué sello realmente está hablando aquí? ¿Será que nosotros vamos a tener un número en nuestra frente o alguien va a tener un número en sus manos? ¿De qué sello está hablando aquí? Bueno, creemos que el sello es el carácter de que da la semejanza a Cristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Claro, bien, la pregunta es, ¿quiénes son esos 144,000, ¿no? ¿Quiénes son esos 144,000? Yo les voy a presentar algunas de las teorías que hay. Una de las primeras teorías que hay dice que es una interpretación literal. Son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, como lo dice la escritura. Más adelante lo muestra la escritura, 144,000 sellados, ¿no? 144,000 pues judíos que fueron sellados. Sin embargo, pues hay varios problemas con esta interpretación, ¿no? Hay varios problemas con esta interpretación porque pues más adelante vamos a ver cuáles son estos problemas. Ahora bien, cuando hablamos del sellamiento, nos damos cuenta que el sellamiento pues era algo que se usaba en los tiempos bíblicos, era algo que se usaba para mostrar pertenencia, ¿no? Los sellos se usaron en el cercano oriente desde los tiempos más antiguos, así como se usan las firmas hoy en día, ¿no? O sea, los sellos pues es algo que viene desde la historia. Así se certificaban quién era el autor de un documento, se indicaba quién era el dueño del objeto sobre el cual se imprimía el sello o se protegían objetos como baúles, cajones, tumbas para que no fueran abiertas y violadas. O sea, las excavaciones arqueológicas han proporcionado centenares de sellos o impresiones hechas por las personas en aquellos tiempos, ¿no? O sea, el concepto de Dios cuando coloca su marca sobre su pueblo, se remonta a la visión de Ezequiel, cuando vio a un hombre con un tintero de escribano que recibió la orden de poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Los que tuvieran la marca en la frente serían salvados de la destrucción. También podemos montarnos más antiguamente a Moisés en la Pascua, cuando se le puso en cierta forma, un sello a las casas para que el ángel destructor no matara a los primogénitos de la tierra de los habitantes de los judíos en Egipto, ¿no? El concepto del sellamiento también se aplica en otras circunstancias. Por ejemplo, Pablo aplicó este símbolo a la experiencia de recibir el Espíritu Santo en relación con la conversión en el bautismo. Él dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? Jesús también habla de sí mismo diciendo que era sellado por el Padre, refiriéndose sin duda al testimonio apropiado del Padre por medio del Espíritu Santo en ocasión del bautismo. O sea, un simbolismo del sellamiento haya un paralelo interesante en el pensamiento escatológico judío. Uno de los salmos de Salomón o salmos apócrifos o una literatura pseudográfica de Salomón, que no está incluida, dice que llama de cuando salga delante del rostro del Señor contra los pecadores para destruir la tierra. Dios iba a poner una marca en la frente de los justos para salvación. O sea, sin embargo, el pasaje que nosotros estudiamos aquí en Apocalipsis indica el sellamiento del pueblo de Dios, que lo prepara para estar firme en los días, o para estar firme en los tiempos angustiosos que van a venir. O sea, este sello es para que el pueblo de Dios esté firme a pesar de las luchas que hay, los problemas que hay, y que puedan estar en pie cuando nuestro Señor Jesucristo venga. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Dios es el dueño. O sea, es la pura marca de la verdad. Es una señal de aprobación. O sea, el sello de Dios es la garantía de su autoridad. Es la señal de su autoridad. Y
pues se refiere al carácter de Dios en nuestras vidas. Bien, la palabra de Dios nos dice, o más bien las escrituras nos dicen, que fueron 12,000 sellados de cada tribu. 12,000 sellados de cada tribu, y si eran 12 tribus, multiplicamos el número 12 por 12 y nos lleva a los 144,000. Bien, tenemos que tener en cuenta que la interpretación judía, cuando ellos querían hacer un número, pudiéramos decir, darle énfasis a una numeración, ellos usaban la multiplicación. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. O sea, Jesús aquí estaba usando la multiplicación para darle énfasis al número de perdón, aunque sabemos que, bueno, ese no es el número que debemos perdonar, sino Jesús estaba haciendo énfasis al número, porque hizo la multiplicación para decirle a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? No hay números para perdonar a tu hermano. Pedro usó el 7 y Jesús se lo multiplicó por 70 veces, ¿no? Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Aquí lo importante no son los números, sino lo importante es el hecho de perdonar. Sí, en la cultura judía, pues cuando ellos querían darle un énfasis a un número, lo multiplicaban, y eso es algo que ellos están haciendo aquí. Le están dando énfasis al número 12,000 de cada tribu, 12,000 por cada tribu de Israel, que nos lleva a los 144,000. Esta interpretación literal, pues nos dice que son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. O sea, para ellos, pues esto es lo que es, ¿no? Sin embargo, hay varios problemas con esta interpretación. Varios problemas con esta interpretación, porque cuando nosotros nos ponemos a leer todas las tribus, nos damos cuenta que todas las tribus no están en estos 12,000. Hay una confusión de tribus, ¿ok? Aquí se presenta una lista de las 12 tribus de Israel, pero no es enteramente idéntica con las enumeraciones que hay en el Antiguo Testamento. O sea, la lista del Antiguo Testamento generalmente comienza con Rubén, mientras que esta lista que nosotros vemos de los 144,000 de las tribus de Israel, esta enumeración comienza con Judá. Quizás porque Cristo era de la tribu de Judá. O sea, si vemos las tribus que menciona Apocalipsis, vemos que Leví no se incluye a veces como tribu en el Nuevo Testamento, aunque por supuesto se lo pone en la lista de los hijos de Jacob. Se debe, sin duda, a que Leví no recibió heredad entre las tribus, las 12 tribus. En Apocalipsis 7, de 5 al 8, se cuenta a la tribu de Leví, pero no a la tribu de Dan. O sea, para incluir a Leví y mantener a la vez el número 12, era necesario omitir a una de esas tribus. Pues José era contado como 2 tribus, es decir, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. O sea, en otras palabras, si vamos a interpretar este número literal, vamos a tener, el primer problema es que, bueno, no todas las tribus están mencionadas. Hay una discrepancia entre las tribus que mencionan en el Antiguo Testamento a las tribus que se mencionan aquí en este pasaje. Hay una discrepancia en que algunas tribus son mencionadas y otras tribus no son mencionadas. O sea, si lo interpretamos literalmente, pues crea un poco de confusión, o puede crear un poco de confusión o de problemas en la interpretación. ¿Cuál sería la segunda interpretación? Bueno, la segunda interpretación es que el número es literal, que son 144,000 cristianos. En vez de ser judíos, esta interpretación ahora se aferra al Israel espiritual. Al Israel espiritual, y dice que son 144,000 cristianos, ¿no? 144,000 número literal, que son 144,000, pero son cristianos, pudiéramos decir, como llamamos la escritura, ¿no? El Israel espiritual, son del Israel espiritual, pero si tomamos esta interpretación, también hay varios problemas a la hora de definir quiénes son los 144,000. Por ejemplo, si son judíos espirituales o cristianos modernos, como usted y como yo, pues yo te pregunto, ¿de qué tribu serás tú? Porque yo no soy de ninguna tribu, entonces ya no voy a ser parte de los 144,000. Es más, usted que me está escuchando o que me está mirando, tampoco es de ninguna tribu de Israel. Bueno, ¿de qué tribu somos? O sea, si interpretamos este pasaje, que son 144,000 personas literales, tenemos que interpretar que las tribus también son literales también, porque no podemos decir, bueno, los 144,000 son literales, pero las tribus son simbólicas.
no funciona así. Tenemos que o todo literal o todo simbólico, o si no, no vamos a poder, no, si no vamos a llegar a conclusiones erradas completamente. O sea, ¿de qué tribu eres tú? Si tú crees, yo he hablado con, estuve hablando, bueno, hace un tiempo hablé con una persona y él me dijo que él creía que eran 144,000 literales, por supuesto. Y yo le pregunté, bueno, ¿y de qué tribu tú eres? Obviamente no eres de la tribu de Judá, ni de Benjamín, ni eres de ninguna tribu, porque no somos judíos. O sea, ese es un problema de interpretación que tenemos al hacerlo literalmente, ¿no? Ahora bien, si lo vamos a interpretar literalmente, pues yo quiero compartir con ustedes este pasaje también, porque ahí en Apocalipsis capítulo 14, 4, 5, Juan lo describe de esta manera. Juan dice, hablando de los 144,000, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, si son número literal, pues tenemos que interpretar este pasaje literal. Quiere decir que las mujeres aquí no forman parte, pues, porque son vírgenes, ¿no? Son hombres, ¿no? No se contaminaron con mujeres o los 144,000, entonces serían 144,000 varones, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, si en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, si leemos este pasaje y lo interpretamos literalmente, entonces pues nos daremos cuenta que tendrían que ser hombres vírgenes, que nunca se han casado y que nunca han dicho mentira. Ahora bien, en las Escrituras, cuando la profecía habla sobre mujeres, se está refiriendo a iglesias, no se está refiriendo a una mujer literal. Por ejemplo, la mujer, ¿no? La mujer, el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, ¿no? Es algo simbólico. Cometemos un gran error si interpretamos este pasaje literalmente, porque después los otros pasajes más adelante también tendríamos que interpretarlo literalmente, y la verdad que no tiene mucho sentido. En una posición que pienso que es la más correcta, en mi opinión, claro, cada cual es libre de pensar lo que quiera, sostiene que el número es simbólico. Destacan que la visión es claramente simbólica y que, como los otros símbolos no se interpretan literalmente, este tampoco debe entenderse así. Ahora, hemos estado estudiando en la lección de escuela sabática sobre el contexto bíblico, ¿no? El contexto es clave para una correcta interpretación. Si el contexto de la profecía es simbólico, entonces la interpretación es simbólica. Las características son simbólicas. El número debe ser simbólico. O sea, es algo que para mí tiene mucho sentido en lo personal, ¿no? Es un número simbólico. ¿Por qué 144,000? Es la multiplicación de las 12 tribus de Israel por 12. Los judíos o el apóstol Juan le estaba haciendo multiplicación para darle énfasis que eran una multitud especial, que eran personas que iban a ser selladas, personas especiales, ¿no? Pudiéramos decir, pero realmente es un número, no puede decir que Dios está contando 1, 2, 3, 4, ya, 145, ya, 145,000, hasta aquí llegamos. No quiere decir eso, porque pues no, la verdad que no tiene mucho sentido. Ahora, después de los 144,000 vemos como hay otra multitud. Hay otra multitud. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con plumas en las manos. Más adelante vamos a ver las interpretaciones sobre la gran multitud. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor, porque el Cordero
que está en medio del trono los pastoreará y los guiará frente a fuentes de agua viva, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. O sea, según varias opiniones, dos puntos de vista. Según una opinión, los 144,000 y la gran multitud componen el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones. La otra interpretación, segundo punto de vista, destaca la diferencia entre los 144,000 y la gran multitud, y el tercer punto de vista identifica a la gran multitud como el grupo total de todos los redimidos, lo que incluye a los 144,000. Aquí hay tres puntos de vista que nosotros pues pudiéramos aferrarnos a uno, pudiéramos interpretarnos, ¿no? Y cada uno tiene sus méritos. No vamos a entrar detalladamente en la gran multitud porque no nos alcanzaría el tiempo en estos momentos, pero lo cierto es que la segunda opción, ¿no? El segundo punto de vista que destaca la diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Lo cierto es que si usted no forma parte de los 144,000, pues puede formar parte de la gran multitud. Lo cierto es que todos formamos parte del pueblo de Dios. Como alguien dijo, yo quiero llegar aunque sea el último. No importa si estoy en los 144,000 o no importa si soy el último en entrar. Lo importante es que entremos a la tierra nueva. Y Jesús ha hecho todo lo posible para que tú y yo formamos parte de esa multitud. Si usted quiere ser de los 144,000, amén, alabado sea el nombre de Dios, así sea, pero lo importante es llegar a la meta que el Señor nos ha trazado. Yo quiero invitarte, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando, quiero invitarte para que le des una oportunidad a Jesús, quiero invitarte para que tú le entregues tu vida a Jesús si no lo has hecho, y para que tú digas, Señor, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, yo quiero ser parte de los redimidos. No importa si son de los 144,000 o de la gran multitud, pero cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo quiero responder. ¿Quieres decirle tú a eso a Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido y en estos momentos hemos visto que en el cielo habrá una gran multitud, Señor. Los números, eso está muy interesante, pero lo importante es que nosotros podamos llegar. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas paciencia con nosotros y que nos ayudes para que en medio de nuestro caminar en esta vida no tropecemos. Y si lo hacemos, Señor, levántanos con tu mano misericordiosa para que nosotros podamos entrar en la Canaán celestial. Y como dijo aquel ladrón en la cruz, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.